está bueno para bailar. ¿Sabes por qué? Porque tenemos calzado de excelente calidad. Vos que nos ves en todo el país, vale. Reina, bienvenida. Divina estás, espléndida. Y como todos los jueves, en realidad, lucimos estas botas divinas, calzado de Virginia Juice. Mirá qué lindo que va con jeans. Amo ese color aparte. Mirá qué hermoso, cuero genuino, calidad garantizada y diseño único y exclusivo. Eso es Virginia Vaso Juice, calzado hecho en Uruguay, pensado y diseñado junto a vos. Estés donde estés, contactate con Vicky, que ella te soluciona el tema del calzado de cuero. Mirá lo que es. Hermoso. Súper tendencia. El color me va perfecto con el jean. No, con el jean y con ese chaleco espectacular. Y bueno, yo también, porque el azul con el marrón va muy bien. Vos que sabés de moda, con Vero Irín, que siempre hablan, ¿no? ¿Bien? Va perfecto. Bueno, porque aparte elegís el modelo, el color, la textura, y en solo 13 días aproximadamente ya lo tenés. Exacto. Ella te asesora en lo que tiene que ver con el diseño, lo que vaya mejor en cuanto a calidad y todo eso. Tenés pronto a tu medida el calzado que quieras, es tu estilo, es tu sueño, y dejás huella siempre con Virginia Vaso Juice. Un beso grande. Gracias. Bueno, te invito a mi living comedor, sería en este caso, porque hay temas que tenemos que tratar, abordar, como todos los jueves. Porque, por ejemplo, hemos hablado más de una oportunidad del tema educativo, de la deserción, tanto a nivel de primaria, ausentismo, como quiera llamarle, o enseñanza media también. Y justamente la ANEP, el Ministerio de Educación y Cultura y también la UNICEF han lanzado esta semana una campaña que tiene que ver con la concientización sobre la importancia de asistir regularmente a clase. Parece algo que debería ser tácito y lamentablemente no lo es. No lo es no solo en nuestro país, a nivel mundial. Pero bueno, a propósito de esta campaña, queremos hacerla pública a través del informe que trae Vale a día, para que vos te informes un poco más de la necesidad de que nuestras infancias asistan a clases, ¿vale? Así es, Ro. No faltar hoy es una oportunidad para mañana. Ese es como el eslogan de la campaña, que ya la estamos viendo en todos los medios públicos, canales y radios, porque bueno, justamente es una campaña bien público, como te decía. Es una de las prioridades de este gobierno y es algo que preocupa mucho a las autoridades, el tema de las asistencias. Y ya lo vamos a poner en contexto con estas infografías que armamos, porque en 2024, por ejemplo, de 156 días, asistieron 156 días promedio los alumnos de primaria, perdón, esa es educación media. Es la de primaria, que es la placa número 1. Esto es un poco menor a lo que pasaba previo a la pandemia, en 2019. Más o menos, depende del año lectivo, son 185 días de clase, Eso que veíamos es educación media, pero en primaria son 156 días promedio de asistencia de 185. Es una tasa de asistencia de un 84%. Esto, como decíamos, por debajo no hemos podido remontar después de la pandemia, y eso es lo que preocupa a las autoridades. Y de 2019 para acá hay una diferencia de un 2% que era 86% en 2019. Exacto. ¿No? Y después también en inicial, no sé si lo tenemos por allí, son 141 días también que han asistido los niños de 0 a 3 años o de 0 a 5 años. Esto también va muy por debajo de lo que sucedía previo también a la pandemia de 2020. Pero bueno, además, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el INED, que nosotros también hemos compartido muchos informes de ellos, hablan de la asistencia, de las asistencias crónicas, ¿no? Y esto, bueno, se registró un ausentismo crónico en realidad de un 66,3% en primaria. Esto todo en la escuela pública, ¿bien? Esto, ¿qué es el ausentismo crónico? Se conforma cuando el estudiante tiene menos del 89% de asistencia en un año, o sea, de 100% tiene un 10% o menos de asistencia. Por ejemplo, el año pasado, 2 de cada 3 niños faltaron más de 19 días al año. Más allá de que perdemos el año por 20 inasistencias, ya sean justificadas o injustificadas, lo importante es que si un niño deja de asistir esa cantidad de días, no está aprendiendo. No, tal cual. Está perjudicando su trayectoria educativa. Ese es el kit de la cuestión, como dicen, ¿no? O sea, no es solo faltar por faltar, justificado o no justificado. No, perdés curricularmente. Claro, y perdés el hilo. Sí, exacto. perdés el hilo de lo que estás aprendiendo. Y lo que compartís también con los compañeros, que es muy importante, y con los maestros, ¿no? Pero bueno, esto lo explica muy bien Pablo Cagiani, que es el presidente del CODICEN de la ANEP, y lo vamos a escuchar. Uruguay tenía un problema de asistencia, la pandemia generó un problema en todo el mundo. Después de la pandemia no hemos parado de empeorar
Y es así que una de las hojas de ruta que se aprueban a principio de la administración es abordar los temas de asistencia escolar. Hay países en el mundo que han mejorado después de la pandemia, pero además necesitábamos unificar un conjunto de evidencias porque la inasistencia es multicausal, es decir, hay muchas razones por las cuales los gurises faltan. Lo que presentamos hoy es el avance de todos los trabajos que se vienen haciendo en ese contexto y uno de esos avances es una campaña de bien público que comienza ahora a partir del 1, se va a estar viendo en todos los canales y radios y las formas por donde circulan las campañas de bien público, con la idea de sensibilizar y dar cuenta de la importancia, digamos, de que los gurises vayan a clase todos los días, pero además de esto otro que es la cotidianidad de ir, ¿no? Porque ir a clase implica a veces el madrugón, a veces no correr el bondi, a veces llegar medio tarde, es decir, hay toda una vida concreta ahí que queremos poner de relevancia porque eso en ese día a día es que se juega el partido de la educación. Bueno, Clarito ha sido el jerarca a propósito de este tema, pero bueno, uno a veces se pregunta cuáles son los motivos, las causas que generan este panorama, porque obviamente uno piensa que no es solo lo educativo que provoca que algún niño no vaya a la escuela. Hay muchos contextos, obviamente sí. el socioeconómico, el lugar de residencia, hay un montón de cosas que ahora también lo va a explicar Caggiani. Es algo que es transversal y el gobierno viene trabajando en un operativo de revinculación que es muy importante porque tienen que estar alineados diferentes fuerzas del Estado. Pero lo explica Caggiani cómo vienen trabajando y cómo está evolucionando este programa. Desde el operativo Revinculación que contó con el MEC, con INAU, con BPS, con Secretaría de Deporte, con la propia ANEP, con cada una de las líneas de política vinculada a asistencia tienen que ver con el resto de la institucionalidad pública. A ver, hace 10 días anunciábamos la cantidad de carnet del niño y de la niña que habíamos actualizado junto al Ministerio de Salud Pública. Con el Ministerio del Interior estamos trabajando en lo que es Camino Seguro a la Escuela y Policía Comunitaria Orientada a Problemas. Es decir, cuando uno mira cada una de las líneas, hay intervención de todos los organismos del Estado, hay intervención de la sociedad civil, hay intervención de UNICEF, es decir, estamos logrando que sea una política que aborde todas las dimensiones, intentando afectar cada una de esas dimensiones y evaluando a ver si eso efectivamente cambia, porque lo que tenemos es un conjunto de evidencias de que en otros países esto mejora, pero tenemos que ver si esto hace que mejore en Uruguay. Es parte de lo que estamos monitoreando y evaluando y en la medida que logremos mejorar, seguiremos por ese camino, en la medida que esto no se mueva, tendremos que probar otras estrategias. Bueno, se verá si es necesario ir por otros caminos. Hablábamos de primera infancia, hablábamos también de niñez y dabas un titular nomás, pero queremos saber qué pasa en educación media con Bien, esto. ahí vemos datos del monitor de educación secundaria, si lo podemos compartir, de 270.000 estudiantes que hay en la matrícula de 2024, 73% concurren a liceos y el restante 27% van a UTU. El año pasado se registraron un 31% de inasistencias por parte de los estudiantes, los más jóvenes, los adolescentes. Caggiani explicó cómo se debería hacer para evitar estas inasistencias y la deserción en la educación media, algo que es diferente también en todas las edades y qué es lo mejor o qué hay que hacer para también atraer a los estudiantes, claro, ¿no? Para que permanezcan, a ver si la currícula es la adecuada, qué se puede modificar, pero bueno, vamos a escuchar lo que decía Caggiani en nota. Lo colectamos, digamos, en el trabajo que hicimos en julio de comenzar con la revinculación, con el Volví a tus sueños, donde los equipos consultaban a los gurises por qué no estaban asistiendo y esta franja de 15, 16, 17 años tenemos, por un lado, un conjunto de gurises que están vinculados al mercado laboral y por lo tanto tenemos que formular propuestas que atiendan esa situación, pero después hay un conjunto de gurises desvinculados del sistema educativo que lo que planteaban es que no le encontraban sentido a lo que había para hacer en el centro educativo. Entonces, bueno, ahí tenemos que, por un lado, que sepan, que conozcan qué es lo que pueden hacer, porque no necesariamente es la propuesta a la que estaban inscritos, pero además nosotros revisar qué propuestas les formulamos a los gurises que sean atractivas para que culmine la educación obligatoria.
Bueno, claro, lo decía clarito Caggiani, ¿no? El tema es multicausal, pero hay que ver entonces cuáles son los factores que lo provocan. Así es, no es lo mismo que pasa en la zona urbana, que pasa en la zona rural, que pasa en Montevideo, que pasa en el interior, Sí, esto claro. que decíamos, el acceso también, bueno, la situación socioeconómica, ¿no? O sea, hay un montón de otras variables que tienen que ver con la violencia, el maltrato, o sea, hay cosas Sí. que no son tan lindas, pero que en realidad pasan y que hay que trabajar sobre esa problemática también. Qué Pero, fuerte y cuántas aristas, ¿no? Con Sí, todo lo Ram. que está sucediendo. Esta semana ha sido recurrente hablar de Sí. educación y la necesidad de que los chicos vayan a la escuela y tengan una formación, porque es una herramienta importante de futuro en lo que tiene que ver no solo con lo curricular y educativo, sino también con un ideal de vida, ¿no? Una bandera de llevarlos a ser buenas personas, no desviarse de los caminos, y hemos estado hablando es de así, todo esto. y mañana vamos a seguir también, ya que estamos, Ah, adelantamos, pero sí, sí, me gusta. no, es así, es tener herramientas, no importa que estudies, ya sea un oficio, ya sea terminar el liceo, ir a UTU, algo particular, una Sí. educación terciaria, no interesa, lo importante es estudiar, prepararse, para justamente tener herramientas para después en el futuro poder Tal ingresar cual. al mercado laboral y valerte por ti mismo, ¿no? En definitiva es eso. Totalmente. Pero vamos a escuchar al presidente del COICEM en este último tramo de la nota. Es multicausal, digamos, no es lo mismo el medio rural que el medio urbano, no es lo mismo en el medio urbano la periferia que el centro de la ciudad, no es lo mismo por nivel socioeconómico, no es lo mismo si es una niña en el horario vespertino que si es una niña en el horario matutino, es decir, hay un grupo de trabajo que está unificando toda esta información para poder tomar decisiones que impacten sobre cada una de estas causalidades de la inasistencia, y lo otro es esto de que la sociedad también visualice como un problema no estar en la institución educativa. Y ahí tenemos cosas para ganar, y por eso la campaña, porque si uno piensa, digamos, cómo nos comportamos, capaz que si vemos un gurí de 7 años todos los días fuera de la escuela, en algún momento le preguntamos a qué escuela va, pero no nos pasa lo mismo con un adolescente o con un joven. Si lo vemos todos los días, un gurí de 17 años que no está en el liceo, capaz o en la UTU, nunca nos preguntamos si está estudiando o no. Creo que traer a la sociedad esta conversación y a que los gurises tienen que estudiar, tienen que terminar los ciclos, tienen que ir todos los días, y que cada día cuenta es muy importante. Eso que Qué decía, gran ¿no? verdad, ¿no? Cada día Me cuenta. adelanté sin querer queriendo porque Sí. hemos estado hablando de esto. Si no está en la escuela, si no está en el liceo, ¿dónde están nuestros chicos? ¿Están en una plaza socializando con amigos, haciendo deportes? ¿Está en otras cuestiones que son mucho más peligrosas? Bueno, vale la pena preguntarse todo eso, vale. Así es. Y además el spot, que me parece que hay algo que está bueno, que es importante, que involucra también a todo lo que tiene que ver con los papás y las mamás o las familias, no importa cómo está Totalmente. integrado el núcleo, ¿no? Eso de levantarnos temprano, el desayuno, acompañar a los hijos, ¿no? En el momento también que los llevas a la escuela, los llevas al liceo, a estudiar, a armar una maqueta. La verdad que me parece que está muy buena. Ojalá que penetre y que realmente logre el objetivo. Ojalá. Bueno, vale, divino informe como siempre. Me parece que es un tema de total interés y profundidad para abordar realmente desde todas Sí, las sin aristas. Lo haremos aquí, lo haremos en BTV Noticias, pero lo haremos. Por supuesto. El compromiso como periodistas lo tenemos nosotros también. Gracias y Por nada, vamos a ver la yo campaña, te si despido, te pero parece. vamos a ver el Ahí spot, va. por favor, de esta Sí. campaña tan particular. Tener hijos e hijas que van a clase es como ir a clase de nuevo. Nos levantamos temprano, desayunamos a las apuradas para no llegar tarde. Corremos el bondi, con frío, con lluvia, con sueño. Hacemos los deberes de noche. Estudiamos para los escritos. Preparamos la maqueta. Marchamos en matemática, pero salvamos geografía. Actuamos de prócer, de China, de árbol. Estamos el primer día y en el último también. Cada día de clase aprenden, comparten, crecen y sueñan. Tu esfuerzo vale la pena para que digan presente. No faltar a clase hoy es una oportunidad para mañana.